¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí iniciando esta nueva edición de Nota 22. Hoy no contamos con la presencia del conductor habitual de este espacio, Maxi Romero, que está en Capital Federal, pero los vamos a acompañar aquí junto a el doctor Carlos Rena, que está conmigo aquí en el estudio. Carlos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto. Bueno, muchas cosas como siempre para comentar. Los acontecimientos en nuestro país nos atropellan, ¿no? Sí. Uno atrás del otro, no terminás de analizar o de recuperarte de uno cuando ya tenés varias cosas encima, ¿no? Sí, hay secuencia de hechos muy, muy importantes, todo, porque tanto en la economía como en las relaciones internacionales hay sorpresas permanentemente. Más allá de lo político, porque por sí. ejemplo también tenés el renglón policial, por ejemplo con lo del triple crimen, que sigue arrojando novedades y que obviamente pone al narcotráfico en un punto de protagonismo, ¿no? Sí, el triple crimen creo yo que es algo que es una cuestión que indica, lo primero que uno tiene que ver, ¿no?, en criminología, ¿qué indica? Indica que hay importantes bandas de narcotraficantes ya metidas en nuestro país, especialmente en las grandes urbes, y que esas bandas operan y trabajan con gente propia y con gente local también, ¿no es cierto? Lo cual hace que extender el poder de ese grupo. Creo que es para que el tema seguridad ponga mucha atención en esto, que no se tome como una causa más, o como que si las chicas estaban en la prostitución o no, tomar como que hay instalado grupos de narcotraficantes que operan con sicarios, que operan de la peor manera, de la crueldad que existe en el mundo ya. Sos un especialista en temas penales. ¿El narcotráfico pensás que está como desbocado? Y yo creo que en algún momento uno piensa que crece medio desapercibido, medio invisible, pero no es así. O sea, es visible, no solamente que maneja grandes sumas de dinero, sino que además cada tanto aparecen hechos que te hacen verificar que esa realidad o suposición que vos tenías se produce y está. Este caso yo creo que es uno de los peruanos, que le llaman, de los grupos peruanos, pero también hay otros grupos que operan con carteles, con sicarios, Gustavo, que no hay que menospreciar lo que está pasando con los sicarios. Hay grupos de sicarios que vienen a ejecutar gente acá y se retiran en menos de una hora, no los ves más. O sea, no solo que no los ves más, no tenés rastros, porque operan con mucho profesionalismo, con una logística sigilo, bárbara, una logística impresionante, y entonces compran, por supuesto, conciencia, trabajo, etcétera, y es una cuestión que ya entiendo debería haber alguna fuerza federal organizándose en este punto. Indudablemente que a ese tema, que es enorme, uno siempre le suma lo cotidiano, lo de la diaria. Salió el dato de la inflación a nivel nacional, superó el 2%, 2,1%. Aquí en la provincia de Santa Fe, 2,3%, un poquito más alto que a nivel nacional. Una inflación que ha bajado, pero que habrá que recordar también que el primer acto de gobierno prácticamente del actual gobierno nacional fue elevar la inflación a un pico realmente fenomenal, y de ahí la ha venido bajando. Claro, así que, digamos, ¿ha bajado? Sí, pero ha bajado después de haberla subido rápidamente, impulsivamente, prácticamente en el primer instante después de la asunción. Esa inflación que viene bajando después de aquel pico provocado, me parece, ya se está sintiendo en las góndolas, ¿no?, en los precios. Se está sintiendo mucho, y yo quiero aclarar algo, porque a veces, según el concepto que uno vierte en un medio de comunicación importante como
puede decir, bueno, pero este está etiquetado con tal grupo político, este con tal otro. Yo sinceramente te digo, yo deseo la estabilidad del país, deseo que haya una moneda fuerte, ¿no es cierto? Deseo que la gente tenga acceso a las condiciones de vida lo mejor posible, pero uno no puede dejar de señalar la realidad, Gustavo. O sea, una cosa es el deseo que uno tenga y otra cosa es la realidad. El periodismo tiene que señalar la realidad de que cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Queremos contarle a la audiencia que en instantes nomás vamos a estar conectando vía Zoom con el diputado nacional Diego Giuliano, un dirigente político a quien siempre es oportuno escuchar. Vamos a ver cómo dialogamos en instantes con el diputado Giuliano, pero indudablemente que el episodio del otro día, con esta nueva visita del presidente a los Estados Unidos, previamente haber estado Caputo con todo su equipo de primera plana del Ministerio de Economía durante largas jornadas en los Estados Unidos, terminó arrojando un resultado, me parece que bastante diferente al que el gobierno esperaba, ¿no? Y quizás no se cumplieron las expectativas iniciales del gobierno, porque la Argentina cada vez que pide y no puede devolver, se va haciendo un camino cada vez más sinuoso en cuanto a la estabilidad financiera. Es decir, un país que cumple permanentemente, cuando va a pedirle, se pelean por prestarle, digamos. El problema es que la Argentina ya cada vez tiene menos recursos, siempre está recurriendo a Estados Unidos en este último tiempo. Y así todo parece que sigue siendo atractivo que le presten. Y aparentemente algo debe haber. Sí, le siguen prestando, quizás también para pagar el capital financiero que ha sido tomado por algunas empresas, pero no se buscaron tampoco otras opciones, ¿no es cierto?, que podría haber con financiamiento con producción, digamos, que es lo que a mí me parece que necesita el país. Vamos a ver en qué termina toda esta historia económica y esta relación económica con no solamente los Estados Unidos, sino fundamentalmente, puntualmente, con el actual gobierno de Donald Trump. Ha dicho el presidente Milei que nos van a salir dólares por las orejas. Uno quisiera saber a precio de qué, a costo de qué, a qué precio, ¿no? Yeah. Porque no es una cuestión así tan simple y tan sencilla. No, siempre en compensación seguramente que tendrá que firmar algo que le convenga a Estados Unidos. Indudablemente. Pienso que sí. Vamos a ir desarrollando así de esta manera esta nueva edición de Nota 22 junto a todos ustedes, un espacio que llega a cada rincón de la provincia de Santa Fe y con cada vez mayor cobertura. Tenemos por supuesto mucho para dialogar con el diputado Diego Giuliano, que en instantes y tras este breve corte ya va a estar en comunicación aquí con nosotros. Nota22.com. Información. Bueno, lo habíamos anticipado en el comienzo de nuestro encuentro de Nota 22 de esta semana con Carlos Rena. Vamos a tomar contacto a través de el Zoom, un contacto vía Zoom desde la ciudad de Rosario con el diputado nacional Diego Giuliano, que ya nos está viendo y escuchando. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Un gusto grande saludarlos, Carlos y Gustavo. Bueno, como siempre. Un gusto para nosotros, Diego. Indudablemente. Del programa. Claro que sí. Bueno, mucho para conversar, para dialogar con el diputado Giuliano. Hay tantos temas, Carlos, como para desarrollar. Empecemos un poco de arriba hacia abajo, empezando por lo nacional, después vamos a introducirnos en temas provinciales. ¿Qué reflexión te dejan estos últimos días tan ajetreados, de tanto movimiento político, con tanta repercusión dentro y fuera del país, a partir de estos contactos realmente tan sorprendentes, ¿no?, con los Estados Unidos y todo lo que más o menos ya venimos recapitulando a partir de todos estos acontecimientos? ¿Cómo ves a la Argentina, Diego?
Estamos en un momento muy preocupante porque la verdad es que te diría inédito, ¿no? Inédito en la historia nacional. La Argentina siempre ha tenido una genética soberana más allá de sus gobiernos y siempre el argentino, la Argentina como tal, ha tenido una visión de dignidad respecto del manejo de sus propios asuntos desde 1806, diría, desde que resistimos a las invasiones inglesas. Hoy en día es un espectáculo lo que estamos viendo que va a quedar en la historia, no por los efectos son siempre los mismos, sino por esta suerte de sumisión de la política económica argentina a los, digamos, los dictámenes de la economía norteamericana o del presidente norteamericano o del jefe del Tesoro, en su caso, ¿no? Fíjense que si esto significara, aunque yo no estoy de acuerdo de ninguna manera, pero significara una mejoría para la ciudadanía, esos son los argumentos que utilizó siempre el colonialismo, ¿no? Miren, con nosotros van a estar mejor que solos. Y eso el colonialismo desterrado, extinguido en la historia ya, porque hay toda una evolución en ese sentido, eso es lo que ofrecía. Ahora, en el caso argentino, que estamos ya en una especie de ofrecernos a un protectorado norteamericano, como sucedía en el siglo XIX en África, bueno, en el caso argentino, además no tiene ni siquiera un resultado positivo. Claro. Es decir, no solo que es malo desde el punto de vista conceptual, sino que es malo desde el punto de vista de la soberanía y de los resultados. Diego, sí, ¿es necesario un protectorado, una colonización, un paternalismo, por decirlo de alguna manera más suave, de una potencia extranjera en la Argentina? ¿Es necesario o no? De ninguna manera yo lo considero necesario, lo considero sí un manotazo de ahogado de un gobierno que no le pega una con la economía, con la ciencia, con lo social, con la educación, pero sobre todo con la economía, que era lo que venía a hacer, ¿no? El presidente se mostraba como el hombre que conoce de la economía y del crecimiento sin plata, sin recursos. Y la verdad que eso es cero. Eso es cero. Yo creo que hay un concepto de desvirtuar, ¿no? Por ejemplo, que bajaron la pobreza. El pico de la pobreza en la Argentina lo marcó Javier Milei con el 54% en febrero del primer año de su gobierno, después de la devaluación fatal que llevó adelante, ¿no? Claro. Entonces, miren, nosotros siempre hacemos la autocrítica. Nos tocó durante mucho tiempo, alternadamente, un sector u otro, gobernar la Argentina. Y siempre las cosas se pueden hacer mejor. Pero lo que hoy tenemos claro es que estamos peor. Y no solo que estamos peor, sino que además estamos subordinándonos a las decisiones de una potencia extranjera de una manera que nos va a costar generaciones en resolver. Porque esto es plata, claro. Esto es deuda, esto es una manera de seguir hundiendo una Argentina que algunos no lo quieren reconocer, pero que durante gobiernos del peronismo logró desendeudarse, logró hacer andar la rueda productiva, logró mejorar los niveles de empleo, y hoy lo que está en la mesa de cada uno es el miedo al desempleo, los gastos inflexibles familiares que no pueden bajar, claro. La clase media, los sectores medios, que apoyaron fuertemente a este gobierno, y eso hay que decirlo, no es un problema. Y la mayoría de la gente que no llega a fin de mes, le cuesta mucho obtener plata para poder vivir. El mes termina, para algunos termina el 10, para algunos termina el 15, para otros el 20. Y la verdad que esto no le pasa solamente a los sectores más humildes, también le pasa a los sectores medios, a los que tienen el colegio, los que tienen el mantenimiento de su hogar, de su vehículo. Diego, te pregunto de mi parte un poco tu opinión sobre si hay otro camino o ves otro camino distinto. Me gustaría que lo explayes, ¿no? Porque si no hacemos una descripción. Claro, si no queda como una mera crítica, ¿no? Claro, y nuestra obligación como espacio político siempre es generar un rumbo,
mostrar ese rumbo. Mirá, Carlos, no hay salida en Argentina si no se fomenta la producción y el trabajo. Sí. Y los gobiernos se miden por la cantidad de trabajo que producen y por la cantidad de bienes y servicios que generan. Y ese es el punto del país. El país no se mide por otras cuestiones más vinculadas a la especulación financiera. No, eso viene después. Eso es el resultado de una economía robusta basada en la industria, en la producción agropecuaria, en agregarle valor a la producción agropecuaria en Santa Fe. Si Santa Fe no abraza esas ideas, si Santa Fe no protege los programas productivos, los programas que van al desarrollo, la verdad que es tirarnos un tiro en los pies. Diego, Santa Fe es eso. Antes de bajar al terreno provincial, redondeando la cuestión del gobierno nacional, vos decías hace un rato acerca de lo dudoso de lo positivo de este viaje número 13 que ha tenido el presidente de los Estados Unidos. Tenés que ir 13 veces en tan poco tiempo de gobierno hasta allá, ¿no? Pero más allá de eso, de dudoso resultado positivo, yo le agregaría poco menos que improbable, pero bueno, eso lo terminará diciendo el tiempo. Ha dicho el presidente a su regreso que nos van a salir dólares hasta por las orejas, y también ha dicho que no va a cambiar nada de su plan de gobierno independientemente del resultado de las elecciones, ni aunque pierda. Sinceramente son dos nuevas manifestaciones del presidente que llaman mucho la atención, porque primero el tema ese de los dólares, a qué precio, a qué costo, al precio de cuántas cosas, ¿no? Y en segundo lugar, yo reflexionaba el otro día, ¿no? Cualquier persona que esté ante una contienda electoral, en el eventual caso o circunstancia de que le vaya mal, si al regreso de ese resultado sigue haciendo lo mismo, implica de que no está entendiendo de lo que se trata, ¿no? Clarísimo, ¿no? Primero, ¿hay un proyecto de país distinto? Sí lo hay. ¿Existe un modelo de país diferente? Sí lo hay. Los dólares, ¿de dónde vienen? ¿De Estados Unidos? ¿Los trae la cigüeña? ¿O los trae la producción y el trabajo argentino aplicado y agregándole valor? Entonces, usted puede, con la magnitud de los recursos naturales de la Argentina y con la eficiencia, por ejemplo, de la producción del agro, si uno le aplica eso, la industria, la mano de obra argentina, si usted le aplica luego la logística, todo eso genera una rueda de desarrollo económico imparable. Ahora, si cada vez que necesita dólares, usted se toma un avión y se va a pedírselo al Tesoro norteamericano, eso le puede ir bien una vez, 2 veces, pero ya lo probamos. Plan de Martínez de Oz, para los que son un poquito más grandes, se probó, no da resultado. No da resultado importar y destruir la industria nacional y endeudarse. Plan Cavallo con Menem no dio resultado. Nos llenamos de desocupación, vendimos las empresas del Estado, tuvimos que recuperarlas después y la sociedad fue para atrás. Plan Caputo con Macri. Caputo es un caso, ¿no? Porque hay Caputo 1, Caputo 2. El Caputo 1 con Macri, que le fue horrible, y el Caputo 2 con Milei, que le va peor. Y no quiero adjetivar si no tengo argumentos, ¿no? El argumento es, mire, la retracción industrial en este momento, estamos en el podio mundial, me da vergüenza decirlo, en el podio mundial de retracción industrial. ¿Cómo el gobierno de Santa Fe, por ejemplo, el de Córdoba, no reaccionan fuertemente frente a esto? Claro, eso te quería preguntar, Diego. ¿Cómo ves la provincia de Santa Fe en el tema de producción y empleo, por ejemplo? ¿Qué opinión tenés, digamos? Bueno, Santa Fe hizo el ajuste espejándose en Milei, en muchas cosas iniciales. El gobernador Puyaro compró el plan Milei, por eso firma el pacto de mayo en julio, por eso acompaña
esas ideas y en vez de reclamar fuertemente los recursos de la caja de jubilaciones que nos debe, en este caso la Nación, se da vuelta y le mete la mano en el bolsillo a los jubilados y los pensionados de Santa Fe. Los jubilados lo saben, no hay que explicárselo. Los salarios públicos, las docentes, los docentes, el empleo público en general está en el subsuelo. En general, el empleo público no solo es la herramienta fundamental de las políticas de Estado, pasa que quien no cree en el Estado, obviamente, destruye a sus operadores, pero es eso, y además es una herramienta, yo diría, de movimiento de las economías en todo sentido. Bueno, eso está hoy descartado. Entonces, Puyaro compra el plan Milei, ahora se da cuenta que lastima fuertemente a la provincia de Santa Fe el plan Milei, ni una obra pública, no aporte para la caja de jubilaciones, quita de nada menos algo que me tocó gestionar a mí, que es el subsidio al transporte, cero subsidio al transporte. Entonces todo eso empieza a doler y entonces ahora toma una actitud por lo menos de una crítica más moderada. Y a eso habrá que... Santa Fe merece otra cosa. Habrá que sumarle también, por ejemplo, algo que también ocurre en la provincia de Santa Fe, con una de las tantas empresas importantes que tiene la provincia, como el caso de Asindar, que tiene suspendido a 500 trabajadores, que están muy preocupados ante un eventual o posible cierre, porque le está llegando el acero importado desde China. Todo eso obviamente hay que tenerlo en cuenta. Si se te cae la industria, Santa Fe, polo industrial por excelencia, y tenemos una retracción del 9.4%. Si se te caen las pymes, Santa Fe y Córdoba, capital de las pymes en la Argentina. Bueno, tenemos más de 15.000 pymes que desaparecen. 26 empresas por día van desapareciendo de la Argentina. En promedio, desde que llegó Milei al gobierno. Si se te cae el sistema de promoción del campo, porque lo del campo fue, creo yo, la estafa, después de Cripto y de Andis, la estafa al campo fue muy, muy fuerte. Fue a cielo abierto, como dicen en el campo. Es decir, suspensión de las retenciones, eliminación de las retenciones al campo hasta el 31 de octubre. Todavía no llegamos al 31 de octubre. Y en 48 horas, 10 empresas o 7 empresas se quedaron con el cupo de las retenciones, es decir, vendieron sin retenciones y le compran al productor agropecuario, mediano, chiquito, el que fuera, con retenciones. El negocio más grande de esta última década, promovido desde el Estado. Como una jugada, digamos, como una estafa a los pequeños productores también, ¿no? Porque le compran el cupo, le realizan de alguna manera un bloqueo para que no puedan vender eso y tienen que terminar comprándole a estas grandes cerealeras. Mire, yo tengo, en el caso de mi familia, amigos, mi familia es de Arequito, de un pueblo de la provincia de Santa Fe, y me contaban mis amigos exactamente eso, ¿no? Y cuando escucharon la información fueron a vender su producto. Claro. Les pareció una buena idea. Y cuando llegaron al mostrador para vender su producto, le dijeron, ya terminó esto. La verdad que se volvieron con una frustración y sobre todo viendo cómo hacían un negocio de $2.000 millones en 24 horas las grandes 10 exportadoras. Entonces esto es inaudito. Si al campo le molestan las retenciones, más le va a molestar la defraudación a la confianza de lo que significó esta medida, ¿no? Entonces, no hay variable que se haya salvado en este gobierno. Los de corrupción clarísimos, que ni siquiera son denunciados por la oposición. Esto tiene que aclararse. La oposición no es la que ha hecho las denuncias, son confesiones. Claro. Es la confesión del gobierno, ¿no? Es la confesión del director del Andis, ¿no? De un diputado opositor o un juez
No, confesión de parte. Ni les cuento todo lo que significó el caso Esper, ¿no? Confesión de parte. Entonces, todo esto está en un marco donde mucha gente hoy tiene miedo también, y quiero decírselo. Hoy tiene miedo porque lo que dice Trump, la trampa de Trump, sí, es decirte, mira, si gana Milei te ayudo, si no gana Milei no. Obviamente. El argentino no es tonto. Si el presidente de Estados Unidos te dice que gane porque si no, no te ayudo, si te extorsiona el presidente de Estados Unidos de esa manera, y abrís los ojos grandes, algo está pasando. Sí, una cosa es decir te ayudo para que ganes, y otra cosa es decir si no ganás no te ayudo. Pero la verdad que es un modelo extorsivo, una extorsión, inolvidable. Sí. Es una extorsión, claro. Claro, hay gente que tiene miedo, dice, no, si pierde Milei, esto explota. No, si gana Milei, acelera la motosierra y esto explota. La única forma de que la democracia se vaya corrigiendo y corrigiendo el gobierno es que la urna sea clara. Si la urna la semana que viene indica, señor presidente, rectifique el rumbo, rectifique, porque así está mal, creo que es la única manera de salir para adelante. En ese marco... Si en cambio, claro, el presidente ve que el rumbo es ratificado por la sociedad, claro, bueno, ahí sí que agarrémonos. En ese marco de la urna o del resultado de la urna que vos estabas comentando recién, ¿cómo ves el aporte que pueda hacer la provincia de Santa Fe? Bueno, Santa Fe está en un punto, diría, crucial, porque creo que va a ser la sorpresa Santa Fe. Ustedes saben que el área central de la Argentina ha sido muy hostil a algunas políticas de desarrollo, o que ha sido muy hostil, por ejemplo, al peronismo. Y nosotros hacemos nuestra autocrítica. Creo que el peronismo ha entendido, ha repasado su historia reciente, ha interpretado que tiene que renovarse y que tiene que encarnar políticas de producción y de trabajo fuerte, la dinámica productiva. Y a Santa Fe eso lo pone en el centro. Entonces creo que la sociedad va a acompañar una rectificación de rumbo, para que entiendan todos, empezando por nosotros. No se trata de el que vota en contra del gobierno porque quiere que el gobierno derrocarlo, no, de ninguna manera. Significa que funcione el Estado de Derecho y la democracia. Y la manera de dar un mensaje directo al presidente es esa. ¿Vos ves que, por ejemplo, la población está en esa línea, digamos, de dar algún lineamiento de qué es lo que debe hacer el gobierno? Por ejemplo, no apoyar, supongamos, los planes actuales. Yo creo que el 26 de octubre es el día, ¿no? Ahí está la urna. La urna es el mecanismo de enviar mensajes directos al presidente y al Congreso también. Y ahí va a ser el momento en donde tenés que decirle a Milei, rectifica el grupo. Agarramos la motosierra del lado del filo, nos está lastimando. Entonces, rectifica. Cambia el rumbo, seguí con tu gobierno, obviamente, pero esa dogmática de voy a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad contra los jubilados y los discapacitados, no. Lo mismo para apoyar. Si el ajuste lo va a hacer con los docentes, con los enfermeros y las enfermeras y con los jubilados, no. Que influye mucho en los servicios hacer, digamos, este tipo de ajuste. Sin duda que termina siendo una restricción. Porque, a ver, el concepto del equilibrio fiscal, que es un concepto sano desde el punto de vista económico, financiero, la verdad que el equilibrio fiscal tiene sentido si hay equilibrio social. Claro. Que es lo que decía Sergio Massa en el momento de mostrar el proyecto de país. Decía, mire, ¿vamos a hacer cambios? Sí. ¿Vamos a hacer refacciones en esta casa? Sí. Ahora, no derribemos el techo y las paredes con la gente adentro. Claro. No rompamos la casa con la gente adentro. Y acá
están derribando techos, cimiento y paredes con la gente adentro. Porque más allá de cualquier técnica política o estrategia económica, acá lo que se está viendo desde el primer minuto que arrancó el actual gobierno nacional es esa falta de empatía, ¿no? Con el ciudadano común, con el argentino de a pie, ¿no? Bueno, esto es lo que ha sucedido fuertemente. La Argentina es otra cosa, Gustavo. La Argentina, siempre decíamos, lo decían nuestros abuelos, que fueron recibidos con brazos abiertos en nuestro país. Y eran inmigrantes, italianos, españoles, árabes, lo que fuera. La Argentina es un país solidario. Es un país que el dolor del otro le duele. Te duele el dolor del otro. Claro. Y entonces hacer lo posible para que al otro le vaya mejor. Bueno, acá no solamente que no le duele el dolor del otro, sino que se vanaglorian, disfrutan del dolor del otro. Entonces celebran los despidos, celebran las situaciones del Garrahan, los de los discapacitados, las personas con discapacidad, como realmente se dice. Sí. Entonces, esto no es la Argentina. Yo conocí y conozco otra Argentina. Claro. La Argentina que con un torno empezó el abuelo y terminó en una gran fábrica y hay fuente de laburo. La Argentina de una mamá que a lo mejor en un barrio de Rosario ve que al lado están flojos de alimentación y pone un comedor o una copa de leche. Claro. La Argentina que dice, mira, aunque mi hijo, aunque yo no sé si voy a la universidad, pero yo quiero que haya universidad en Argentina pública. No sé si me toca a mí la universidad, por ahí alguno dice, pero que haya universidad para que la gente ascienda social y culturalmente, pero sí, esa es la Argentina que se hizo con la fuerza de nuestros abuelos, de nuestros padres. Recién Sí, sí. Recién cuando hablábamos un poco del renglón industrial, mencionábamos a esta empresa Asindar aquí en la provincia de Santa Fe que está con problemas. No es la única, hay muchas empresas en el país, hay otras también que son de Santa Fe que están un poco con la misma situación problemática, empresas con dificultades con sus operarios, con sus trabajadores, algunas que se están medio queriendo tomar el palo y están medio armando las valijas como para irse del país. Realmente son muchas, como por ejemplo Mastellone, Sancor, que tanto tiene que ver con la provincia de Santa Fe, la algodonera Avellaneda, Carrefour, BGH, el laboratorio Richmond, la empresa Nissan, que hace pocos días fabricó la última Frontier y ya no la fabrica más y también se está yendo. Todas esas cosas yo creo que tienen que ser mesuradas a la hora de ir a votar, ¿no? Sin duda. Fíjate el panorama que planteás, Gustavo. Las empresas que se pueden ir se van, las que tienen esa escala. Las más pequeñas o se ponen a importar, como me decía un empresario textil esta semana. Claro, dice, yo me puedo poner a importar, pero ya no tengo más que... Ya no necesito más a mis trabajadores. Claro. ¿Y qué hago con los trabajadores? Cuando una pyme tiene un vínculo con el trabajo hasta familiar. Y entonces, y esto lo van a ver, y ustedes en la ciudad de Santa Fe ya lo vieron, este problema se empieza a notar en el barrio, cuando empieza a tener problemas el kiosquito del barrio, la granja. Después se va a la avenida, en la avenida empieza a ver cerrado, empieza a ver se alquila, y después se va a los grandes shopping, a los centros. Es decir, cuando la economía está reseca y cuando se vanaglorian de sacar todos los pesos que pueden de la Argentina, de extraer una máquina aspiradora, y entonces el salario se te queda atrás todo. La verdad que este plan es un plan de especulación económica y financiera ya vista, ya aprobado, ni siquiera es libertario, es el plan de Martínez de Oz para el siglo XXI, y a nosotros nos hace muy mal, sobre todo a Santa Fe, que es una provincia que produce, que vive del trabajo, que no vive de la especulación, que vive del desarrollo. ¿Y la seguridad cómo lo ves, Diego? El tema seguridad, ¿cómo lo ves?
Bueno, el tema de seguridad, ustedes saben que veníamos muy mal y creo que las políticas de seguridad en la provincia de Santa Fe que han puesto el acento en la seguridad. Para mí, si hoy ustedes miden, y no digo para mí, es para el observatorio de seguridad que tiene la propia provincia de Santa Fe, si ustedes miran los homicidios en Rosario, por ejemplo, de los primeros meses del gobierno de Puyaro y de hoy, estoy hablando Puyaro contra Puyaro, en la estadística, van a ver que aumentó considerablemente. O sea, de un año al otro. De un año al otro, así. Reconociendo que la situación anterior era muy grave, sobre todo en la ciudad de Rosario. Entonces, ojalá podamos tener políticas que perduren, que no, digamos, estén basadas en acuerdos que terminan a la vuelta de la esquina, sino que tengamos una fuerza policial que cada día esté más jerarquizada, entrenada, controlada, una fuerza policial de la democracia, una justicia que en la reforma constitucional discutimos muchísimo, una justicia que tiene que estar también a tono con ese plan del Estado de Derecho, que tiene que tener una capacidad de reacción fuerte, y con un sistema penitenciario que no se crea Bukele, que no cree un infierno, sino que cree un lugar en donde se resocialicen los delincuentes, claro, se los recuperen socialmente y cumplan el castigo como corresponde. Claro. Como en definitiva fue tradición en la provincia de Santa Fe de respetar a las personas que estaban detenidas, muchas de ellas, el 50% más, que son inocentes, en la consideración legal, ¿no es cierto? Y no aplicando malos tratos y vejaciones que puede llevar inclusive a esta responsabilidad económica para la provincia. Mirá, Carlos, cuando intentaron la foto de Bukele en Santa Fe, esa fotito que fue una fotito, ¿no? que quisieron exactamente hacer lo mismo que hacía Bukele en El Salvador y hacer unas fotos bastante humillantes de los delincuentes que están hoy privados de la libertad, tuvimos una reacción de 4 muertos civiles en la ciudad de Rosario, un playero jovencito, y 3 choferes, 2 de taxi y 1 de colectivo. Claro. Es decir, eso es irresponsable para empezar a charlar. No es la foto lo que resuelve. Lo resuelve un proceso acordado democráticamente, incluso con la oposición. Y nosotros, en mi caso, siempre me puse a disposición para acompañar eso. Si los planes de seguridad tienen que ser transversales. Tenemos que estar de acuerdo. No hay que especular con la seguridad, porque está la vida en el medio. No es la discusión sobre si hacemos una ruta acá o una ruta allá. Diego, ahí está la vida de la gente. Vos decías hace algunos minutos que Santa Fe puede ser una sorpresa desde el punto de vista electoral. Se habla de muchas cosas, se habla de un escenario de tercios, se habla de una cantidad de cuestiones especulando con el eventual resultado del próximo domingo, del domingo 26. ¿Cuántos diputados debería sacar cualquiera de las fuerzas políticas que compiten como para considerarse triunfadora o derrotada? Bueno, vos viste cómo son las elecciones legislativas, Gustavo. Las elecciones legislativas, un voto más te da el triunfo electoral, pero obviamente hay que ver luego qué cantidad de diputados llegan a la Cámara, ¿no? Y no es menor un diputado, no es una tontería, porque si vos te fijás, por ejemplo, la cuestión de los jubilados y el rechazo al veto de Milei, le faltaron nada más que 4 diputados en todo el país. Es decir, hagamos fuerza para conseguir rectificar el rumbo. Incluso aquellos que en algún momento votaron distinto y que dijeron, bueno, vamos a probar. Bueno, ya probamos. Y después hay una elección dentro de 2 años donde se decidirá el gobierno de Milei. Ahí sí, la presidencia. Pero ahora en la intermedia hay que marcar rumbo y hay que corregir. Y lo mejor que le puede pasar al gobierno es que lo corrijamos.
que le pidamos que cambie el rumbo. Y eso se hace en la urna. Por más que nosotros tres lo digamos en todos lados, no alcanza. Es la urna. Y después veremos la reacción del gobierno y mediremos la reacción del gobierno. ¿Tenés alguna mirada en cuanto al costo de la campaña del oficialismo aquí en la provincia? No vi los números porque no están todavía a disposición. Pero bueno, se lo ven en las veredas y en las paredes. Que fue la discusión que tuvimos en la Convención Constituyente, ¿no? Claro, se hablaba de la reelección. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué opinión tenés de la, si podés dar un concepto de la Convención Constituyente, vos que estuviste como constituyente, ¿no?, en todos estos temas? Bueno, la Constituyente fue un hecho importante porque primero el gobernador, que tenía 1 millón de votos, sacó 600.000, perdió 400.000 votos en la primera elección. Quiero decir, nadie tenía la pelota comprada. Bueno, después el gobierno provincial generó otra colectora, una colectora que le dio la mayoría. Pero nadie en la urna sacó la mayoría. Había que adecuarse a un diálogo democrático. La construyó el gobierno con el grupo del Frente de la Esperanza y logró la reelección del gobernador. Y se discutió este tema. Creo que hay cosas que son importantes de la reforma. Por ejemplo, la autonomía de los municipios. Por ejemplo, los nuevos mecanismos de democracia de participación. Directo. Hay muchas cosas buenas en esta reforma. Y creo que después de que salió la reelección, el oficialismo se relajó porque ya se había llevado lo que quería y permitió que todos aportemos un poco más a una mejor constitución para Santa Fe. Y nosotros fuimos cooperativos en eso. Y en cuanto a la marcha del gobierno provincial, ¿qué pudo haber cambiado en cuanto a la comparativa de antes y después de la reforma? El gobierno creo que llevó todo a la reforma para lograr la posibilidad de que Puyaro tenga un periodo más. Esa era la sensación de todos en la Convención Constituyente. Mientras tanto, nosotros, los que estábamos en la oposición, dijimos, bueno, si eso lo logra, porque ya lo logró con algunos acuerdos que hizo, ¿a nosotros qué nos corresponde? Nos corresponde obtener algunos beneficios para los santafesinos, para el régimen municipal, la autonomía, para los santafesinos modernizarle la Constitución, incorporar los usuarios, los consumidores, el defensor del pueblo en la Constitución, es decir, cosas que van a ser herramientas para defendernos a la hora de que tengamos que defendernos de la vulneración de derechos. Así que Santa Fe fue una isla en eso, Gustavo. En la nación, los que gobiernan quieren romper el Estado, lo quieren hacer trizas, y le está saliendo bien, lo están rompiendo. Ahora, claro, eso es la nación. En Santa Fe hemos preservado algunas cosas. Preservamos la idea de la justicia social, preservamos la protección del trabajador, preservamos la casa de jubilaciones. El gobierno provincial decía que era indelegable, bueno, era una cosa media ambigua. No, la encapsulamos, la garantizamos. Preservamos cuestiones que tienen que ver con enriquecer la vida local. Y Santa Fe Capital lo va a ver, y Rosario lo va a ver, y las ciudades intermedias también, con el asociativismo. Entonces hay cosas que son valiosas y creo yo que hay que abrazar, porque ahí le pusimos todo lo que teníamos para que sea mejor. Cada vez que estamos frente a una instancia de reforma constitucional, se habla de que son acontecimientos históricos, la del 62 aquí en la provincia, la del 94 a nivel nacional. ¿Esta del año 2025 también te parece que el tiempo o la historia la va a terminar calificando como histórica? Yo creo que sí, en este sentido. Esta va a ser la constitución de las autonomías municipales. El 2025 es la constitución de las autonomías. Es la constitución que le permite a municipios de Santa Fe que estaban en cautiverio, desde el punto de vista de sus capacidades, le permite una vida autónoma. Y si el gobierno provincial, este
y el próximo que venga interpreta que hay que darle fuerza a los municipios, que hay que arreglar las cosas en el lugar del municipio y no que escalen, porque siempre es más caro y es más difícil resolver. Si logramos eso, va a reverdecer la vida local. Y Santa Fe en eso va a tener un enorme avance. Porque si hay algo importante en Santa Fe, no son los campos, las vacas, las industrias, el desarrollo tecnológico, es muy importante eso, pero también es muy importante el régimen municipal santafesino. Hacer polos industriales, digamos, hacer polos industriales locales. Bueno, generar asociaciones intermunicipales, polos productivos. Productivo, claro. Que la vida local se fortalezca. Porque está probado en el mundo que cuando hay municipios autónomos hay desarrollo. En cambio, cuando las cosas se centralizan, se resuelven en Buenos Aires o en un despacho de la Casa Gris, muchas veces se resuelve más caro, más difícil y mal. Entonces, yo confío mucho en un régimen municipal autonómico, poderoso, que resuelva los problemas de los vecinos en el lugar donde viven. Realmente hemos hablado y estamos hablando de una cantidad de temas, todos muy interesantes, Diego. Obviamente habría tantos más, pero antes de ir redondeando esta comunicación, sí, preguntarte, por ejemplo, desde el punto de vista del mundo del trabajo, del punto de vista de los trabajadores, aquí en la provincia de Santa Fe, teniendo, por ejemplo, como uno de los candidatos a diputados nacionales a la actual vicegobernadora de la provincia, representante del PRO, o dirigente del PRO aquí en Santa Fe, ¿cómo te parece que puede ser la mirada de un trabajador ante, por ejemplo, esta candidata? Más allá de las personas, ¿no? El tema son las ideas. El gobierno provincial está en una mezcla del PRO, el socialismo, difícil de entender. Y La Libertad Avanza, o sea, Milei, lleva en la provincia de Buenos Aires a un dirigente del PRO, como en la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro lleva a una dirigente del PRO, que creo que ya está más cerca del gobernador que del PRO, pero de todas maneras, nosotros las experiencias que hemos tenido en esos dos modelos de país son muy claras. Hay modelos que van hacia la dignificación del trabajo y de la producción, y hay modelos que van a la especulación financiera, a la deuda, y tomarse un avión rápido a Estados Unidos a ver si me tiran un hueso. Bueno, los gobiernos del avión rápido a Estados Unidos han fracasado. Los gobiernos que han tenido que hacer rodar la rueda de la economía, la verdad que nos ha costado mucho, hay que decirlo también. Nos ha costado, no ha sido fácil. Hay mucha resistencia, hay muchos que quieren la ganancia fácil a través de la criptomoneda Libra, pero hay otros que apuestan al campo, a la industria, a la inversión, que apuestan a justamente fomentar fuerte puestos de trabajo, que crean parques agroalimentarios, que le agregan valor a la producción primaria. Ese es el modelo. Lo otro es una colonia, un protectorado, es pan para hoy, hambre para mañana. Y acuérdense, la plata que va a buscar Milei a Estados Unidos es para que los bonistas del mundo, sobre todo del capitalismo norteamericano, para que esos bonistas se retiren. Es decir, es un salvataje no a la Argentina, a los bonistas, a los que especularon. Eso desde el punto de vista del salvataje, pero desde el punto de vista del apoyo es más un apoyo eventual apoyo al gobierno y no tanto al país o al pueblo argentino. Es un puente al 26 de octubre y sobre todo es crearle una autopista a los bonistas, a los que especularon con los bonos argentinos y que se quieren retirar del país sin que la debacle los impacte. Entonces acuérdense, la recuperación es para los bonistas, no para el país. Ninguno de esos dólares, los que vienen o los que dicen que van a venir,
van a industria, producción, trabajo, rutas, ninguno. Va todo al bonista financiero, que se retira, como ya pasó en el gobierno de Macri y como ya pasó durante las gestiones de Cavalli. No podemos caer 2, 3, 4 veces en lo mismo. Muy, muy claro, Diego. La verdad que un gusto charlar con vos. No sé, Gustavo, si hay alguna pregunta. Lo hemos escuchado atentamente. Como yo decía recién, son varios los temas que hemos tratado. Habría, por supuesto, tantos más. Pero agradeciéndote tu tiempo, Diego, y esperando que en algún momento, cuando la agenda te lo permita, te podamos recibir aquí mismo en el estudio. En el cierre, en el final, dejarte el último tiempo, el último minuto, para que puedas dejar algún mensaje de tu parte, de tu parecer, a todos los ciudadanos santafesinos que a lo largo de toda la provincia siguen y ven este programa. Primero un saludo grande a vos, Gustavo, a Carlos, a Maxi. Muchas gracias. Siempre es un gusto hablar con ustedes. En segundo lugar, yo creo que nos queda una semana para reflexionar fuertemente sobre el rumbo que queremos de nuestro país. Yo sé que algunos se enojaron, sintieron que no les iba bien, pero también sé que muchos de los que se enojaron y sintieron que no les iba bien, hoy sienten que les va peor o que tienen menor expectativa. Seas empleado público, productor agropecuario, pyme o obrero metalúrgico. O estés desocupado y tengas miedo que no puedas conseguir trabajo. Frente a eso necesitamos en la urna dejar un mensaje. Es un mensaje individual esta vez, individual, que hace una gran masa de mensajes, que le dice al que nos gestiona el país y nos gobierna que no es por ahí, que no es poniéndose de rodillas con un presidente norteamericano que resolvemos los problemas, que lo que tenemos que hacer es buscar crédito para la producción, crédito para el trabajo, y eso sí potenciar la Argentina. Así que muchas gracias, saludo grande a todo Santa Fe, a todo el área de cobertura de ustedes, que es muy grande, y a disposición siempre. Muchas gracias, Diego Giuliano, diputado nacional, en contacto directo vía Zoom desde la ciudad de Rosario. Así es. Y bueno, abordando, Carlos, una cantidad de temas. Muchos temas, sí. Muy amplia la muchas temática opiniones, que hemos podido hablar, ¿no? Opiniones de toda índole, nacional, provincial e internacional. Un momento que tiene que ver con un país que está al rojo vivo en una cantidad de temas y en carne viva, sí, en muchas otras cuestiones también, ¿no? Y una presión fundamentalmente con estas cuestiones de si se otorga dinero, si no se otorga dinero desde el exterior, y la presión que tiene la economía de cuál va a ser el futuro, ¿no? Absolutamente, así que bueno, indudablemente siempre es oportuno dialogar, reflexionar un poco en voz alta en momentos así tan cruciales como este, que estamos a las puertas de una elección que puede definir el futuro inmediato y el futuro más largo también, sí, en un sentido o en el otro, ¿no? Y fue muy claro, creo, Diego, sí, fue muy claro en todos los conceptos que ha vertido, ¿no? Absolutamente. Vamos a una muy breve pausa, ya continuamos. Nota22.com. Información. Ahí lo teníamos al diputado nacional Diego Giuliano. Realmente, Carlos, como habíamos anticipado, nos imaginábamos, sí, muy interesante, abordó todos los temas, no esquivó ninguna pregunta, realmente un análisis muy completo, ¿no? Sí, la verdad que es una persona muy formada, ha contestado con cierta sencillez y claridad para que la gente lo entienda, todos los puntos que se le han preguntado, desde economía, producción, relaciones internacionales, realmente muy completo, y que la gente lo escuche. Exactamente. Nosotros nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, como siempre aquí en la pantalla de Nota 22. Que pasen todos ustedes una muy buena semana.